¿Qué harías si salvar una vida te costara justo lo que más necesitabas? La pregunta no era retórica en aquella mañana de lluvia. Era una palpación firme en el pecho de Paula Cristina, que corría por la acera como quien corre por el último vagón de un tren que no volverá. La ciudad estaba en un ritmo que parecía indiferente a los zapatos encharcados y a las promesas que se guardan en sobres gastados. Las gotas caían en cortina, golpeando los paraguas como si quisieran meter prisa incluso al viento. Paula apretó la solapa del abrigo, clavó el bolso contra el costado y aceleró. Su respiración formaba pequeñas nubes que se deshacían al cruzar la calle, y cada paso iba acompañado por una frase que se repetía en su cabeza: llegar a tiempo, no fallar, esta vez sí. Había llegado tarde a demasiadas oportunidades: su padre enfermo, las cuentas de la casa, el colegio de su hermano menor que siempre necesitaba algo. Esta entrevista en una empresa de limpieza de oficinas grandes era, lo sabía, una posibilidad real de cambiar el ritmo de su día a día. Contrato formal, registro, salario con seguridad, tal vez la paz para responder sí cuando la casa llamara pidiendo un favor. Llevaba las uñas manchadas de detergente, las manos ásperas de tanto fregar, y en el bolsillo del abrigo un currículum escrito a máquina en una fotocopia que se arrugaba con la humedad. Mientras esperaba en el semáforo, repasaba mentalmente respuestas, miradas, frases que dieran calma al entrevistador. Se vio a sí misma entrando al edificio con la credencial, segura. Se vio comprando medicina sin mirar el precio. Se vio contestando al teléfono sin temor. Todo eso, en minutos, reducido a la suma de un par de pasos más. La lluvia, sin ceremonias, convirtió la calle en un espejo bajo los faroles. Fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña, envuelta en un saco que no alcanzaba a cubrirla, tirada junto a la esquina donde el agua formaba remolinos. Al principio, Paula pensó que era solo otra persona que la ciudad descartaba. La zona estaba llena de cuerpos que se volvían paisaje. Pero la inclinación del cuerpo, el gesto de una mano que todavía buscaba sostenerse, le clavaron una imagen al corazón. Se detuvo. Todo el resto, el reloj, la entrevista, los deberes que la perseguían como sombras, quedó suspendido. A su alrededor, la gente pasaba con pasos largos, con ojos perdidos, como si el instinto colectivo hubiera aprendido a mirar hacia otro lado. Un hombre en traje cruzó sin rozarla. Un conductor tocó la bocina, ignorando el bulto en la acera. Una pareja bajo un paraguas rió sin notar. La indiferencia urbana era una pared fría. Paula la tocó con las palmas. Se acercó en silencio. La anciana tenía el pelo blanco enmarañado y la piel del rostro plegada por el tiempo. Los ojos, entrecerrados por la lluvia, se abrieron al sentir la presencia. «Señora», la voz de Paula, apenas más que una pregunta. La mujer intentó incorporarse, y un gemido salió de su pecho. Se le notaba el esfuerzo en las manos, el temblor de las rodillas. Había barro en la punta del abrigo, y un pequeño bolso que se había volcado liberaba unas monedas que saltaron por la acera como destellos. «Déjeme ayudarla», dijo Paula, sin pensarlo tanto como se actúa en la costumbre de lo justo. Se quitó el abrigo, aunque la lluvia la golpeó con más violencia en ese instante, y lo puso sobre los hombros de la mujer, aproximando calor donde la ciudad ofrecía frío. Fue un movimiento torpe y urgente. Apoyó las manos bajo los omóplatos, la ayudó a ponerse de pie. La anciana se aferró a ella con una fuerza que era mezcla de miedo y alivio. Hablaban en murmullos que la lluvia deshilachaba. «Estoy bien, gracias», repetía la mujer, y Paula le limpiaba el barro de la manga con la punta de los dedos. No era solo el esfuerzo físico el que pesaba, era la decisión, la renuncia breve pero real. En aquel segundo, mientras la ayudaba a caminar hacia el portal de un edificio reseco, Paula supo que podía llegar tarde, llegar 10 minutos tarde, 20. La posibilidad de perder la entrevista se encendió como una noticia en su bolsillo. El teléfono vibró en su mano cuando aún sostenía a la anciana. Miró la pantalla. Número desconocido. Luego el nombre del contacto que le había dejado el papel. No contestó de inmediato. Primero arregló el saco de la señora y la apoyó en el banco del portal, lejos del agua que la empapaba. «¿Está usted sola?», preguntó Paula. La pregunta no pedía una explicación.
La mujer negó con la cabeza y juntó sus manos arrugadas, con una coquetería que parecía un reflejo de su propio orgullo. No, mi nombre es Marinalva. Paula sonrió y repitió el nombre en silencio. Dona Marinalva. Era un nombre antiguo, con la paciencia del que ha vivido muchas sequías y algunos veranos buenos. Le sostuvo la mirada con una lucidez que sorprendía. Había algo de dueña de su propia historia en esa mirada, una mezcla de cansancio y ternura. La gente, sin embargo, siguió su curso. Un automóvil pasó despacio, salpicando a los viandantes con agua sucia. Una motocicleta aceleró. Todo continuó existiendo, como si aquel acto de la mujer en la acera fuera solo un paréntesis. Paula, en cambio, sintió que su vida entera se condensaba en esa intersección. Ir o quedarse, el deber o la oportunidad. Optó por quedarse. La ayudó a entrar en una cafetería cercana que ofrecía techado. Dentro, el aroma de café caliente y el ruido de cucharas contra taza crearon una burbuja de normalidad. La dueña del lugar les trajo una manta sin preguntar y preparó un té. Paula sostuvo la taza entre sus manos, dejando que el calor le recordara que el cuerpo puede recuperarse con gestos mínimos. Dona Marinalva, con el abrigo empapado, contó en fragmentos que había salido a hacer unas compras y que se había resbalado. No quiso sonar lamentosa. A menudo los que han vivido mucho protegen a los demás escondiendo el ruido que llevan dentro. Mientras conversaban, el teléfono de Paula volvió a vibrar. Era el número de la empresa donde la entrevista debía comenzar en 15 minutos. Esta vez contestó. Al otro lado, una voz cortés informó que la selección había continuado sin ella. Lamentamos comunicarle que hemos proseguido con otra candidata, dijo la voz, medida y distante. La frase cayó en el pecho de Paula como una piedra inesperada. Sus dedos temblaron, y una marea de sensaciones cruzó por su cuerpo, enojo con el mundo, tristeza por su sangre familiar que la esperaba, y una punzada de culpa. ¿Había hecho lo correcto? Colgó antes de que la persona al otro lado pudiera añadir algún matiz. La ciudad continuaba anunciando su indiferencia por altavoz. Siguiente paso, próxima oportunidad. Se quedó mirando el té que la dueña de la cafetería había llevado y pensó en las cuentas de la casa, en la medicación que hacía falta, en la mirada de su hermano cuando le dijera que falló otra vez. Llevaba tiempo aguantando la obligación de sostener a su familia. Perder ese trabajo era un golpe que resonaría después, en semanas, en facturas. Pero había algo que la calmó. La anciana estaba ahora a salvo bajo techo, envuelta en una manta y tomando sorbos pequeños, como si el mundo le devolviera la calma en pequeñas dosis. Pensé que era tarde, dijo Paula en voz baja, más a sí misma que a la anciana. No imaginé que me llamarían tan pronto. Marinalva la miró con un brillo que no era exactamente sorpresa, más bien reconocimiento. Hay personas que se detienen, comentó, con voz que tenía el timbre de quien ha observado mucho. No siempre gana quien corre más rápido, hija. El comentario fue simple, pero caló hondo. Paula sintió que en aquellas palabras había una verdad que no cabía en currículums ni en entrevistas. A veces los actos de la vida cotidiana reordenan prioridades que no sabías que llevabas. La lluvia no aflojaba. Afuera, el tráfico obedecía a semáforos mecánicos. Dentro, el mundo tenía un latido más humano. Paula se secó las manos con la servilleta y recogió su bolso. No se podía quedar allí toda la mañana. El tiempo apremiaba, y la vida pedía decisiones. Justo cuando se preparaba para irse, una sombra oscura se proyectó en la ventana de la cafetería. Un coche negro que frenó en seco frente a la acera. Era un vehículo que no encajaba con la media de la calle. Cromados, líneas modernas, un brillo que reflejaba la lluvia como una especie de arrogancia silenciosa. El hombre que bajó del coche no parecía pertenecer al mundillo de aquella esquina. Traía la elegancia de quien ha aprendido a ordenar su vida con eficiencia. Traje ajustado, zapatos impecables, un reloj que asomaba por la manga como si fuera un sello. Miró alrededor con la rapidez de quien buscaba algo perdido. Sus ojos se detuvieron en la cafetería, y algo cambió en su expresión. El abrigo, la silla, la figura de la anciana. Había golpecitos en la conciencia que nadie esperaba, y la lluvia amplificó el momento. Alexandre, dijo la mujer con una voz que no admitía pausa. No fue presentación, sino llamado de identidad. El hombre tuvo un tropiezo con la palabra, como si la llave que abría un cuarto guardado se hubiera perdido y vuelto a encontrar.
Su cuerpo dio un salto hacia la puerta como si alguien hubiese soltado su alma por dentro. Desde la ventana, Paula lo vio acercarse apresuradamente, con una mezcla exacta de alivio y terror en la cara. Alivio porque su madre estaba viva, terror porque en la prisa se mezclaba la culpa que tarde o temprano reclamaba su precio. Cuando la puerta se abrió de golpe, el aroma del café se mezcló con el olor a humedad del traje. «Mamá», dijo Alexandre, con la voz quebrada por una mezcla de reproche y gratitud que nadie había enseñado a contener. Su mano tembló mientras tomaba la de ella, como si el contacto fuera un acto de reparación que no sabía cómo administrar. Paula se apartó instintivamente para dar espacio, aunque la mirada del hombre la recorrió con la rapidez de quien busca culpables y luego encuentra rostros de desconocidos. Observó su gesto, el móvil en la mano temblándole, una llamada a medias, una conversación inconclusa. Había en él la presencia angustiosa de quien había fallado en algo esencial, y ahora buscaba enmendarlo en la velocidad de la llegada. «¿Estás bien?», preguntó con exceso de fuerza, como si al reforzar la pregunta pudiera alejar sus propios remordimientos. La anciana respondió con la serenidad de quien ha tenido tiempo para aceptar las cosas. «Sí, hijo, gracias a esta joven», señaló a Paula con un gesto de dedos arrugados. «Ella me ayudó». La mirada de Alexandre se clavó en Paula. Fue un instante que se sintió eterno. Reconocimiento, sorpresa y algo parecido a la vergüenza. Un reflejo interno, tal vez un nombre que arrancaba a la superficie recuerdos que su éxito y su horario se habían llevado sin permiso. «No lo esperaba», dijo el hombre. Sus palabras no eran una acusación ni una súplica, más bien una confesión que tenía muchos matices, la de quien supo que habían pasado cosas que no supo contener, la de quien quería que en ese momento, con la lluvia y el corazón en desorden, las palabras se arreglaran por sí solas. Paula mantuvo la compostura. No le gustaban las miradas cargadas que intentaban medir la dignidad en su ropa. Había aprendido a no buscar compasión en los ojos de los demás. Sus manos aún olían a detergente, y su abrigo estaba húmedo, y en esos signos había historias que no urgían ser explicadas. «No es nada», respondió con sencillez. «Solo ayudé a la señora a levantarse». Alexandre inspiró hondo, y sin permiso, pagó las tazas de té, tomó el abrigo empapado de su madre, y la envolvió como si tratara de recomponer algo con el gesto. «Vamos al hospital», dijo con voz tensa. No era solo prevención. La expresión de Marinalva había perdido la firmeza inicial y había un pálpito en la manera de caminar que hizo que Alexandre tomara decisiones sin tiempo para formular excusas. Llamó a un conductor, anunció la dirección con precisión, y antes de subirse, se volvió hacia Paula. «Gracias», dijo, simple y desplegado en un tono que contenía más de lo que las palabras podían. Su mirada buscó un nombre, una forma de nombrar la deuda que sentía, y pareció absorber la imagen de Paula como un recordatorio de todo lo que había quedado por atender en su propia vida. Paula asintió. Sintió la llamada de su teléfono otra vez en el bolsillo. Lo miró. Número sin nombre. Una vida que seguía llamando a la puerta. Pero en ese instante la ciudad sonaba distinta. La prisa de Alexandre, la respiración contenida de la anciana, el techo de la cafetería ofreciendo refugio. La decisión de ayudar, pensó, se había vuelto una serie de consecuencias que la envolvían como aguas que suben en una marea. «¿Quieres que vayamos con ustedes?», preguntó Paula, sin medir si la cortesía era intromisión. La respuesta de Alexandre fue una mirada rápida, como si evaluara la conveniencia de aceptar compañía. Había algo vulnerable en su silencio, la culpabilidad que no había permitido que otros se acercaran durante años, y que ahora, frente a la posibilidad de la reparación, necesitaba manos sinceras, no gestos calculados. «No hace falta», respondió finalmente, con una mezcla de gratitud y orgullo que no sabía cómo domesticar. «Gracias», añadió, y la forma en que lo dijo era casi un ruego para que el resguardo no se convirtiera en espectáculo. Alexandre ayudó a su madre a subir al coche. Paula observó cómo él se aseguraba de que la manta quedara bien, cómo checaba un pensamiento en su teléfono y luego lo guardaba. Había una rapidez que no borraba la distancia. Era la urgencia del presente, no a la costumbre de la cotidianidad. La puerta se cerró, y el coche arrancó dejándolos con la estela de agua que se abría por la calle. Paula se quedó de pie en la acera, con las manos húmedas y el abrigo pegado al cuerpo. La lluvia empezó a ceder por fin, como si la ciudad considerara que la escena había terminado y permitiera una pausa. Ella sintió un peso nuevo. La pérdida de la entrevista ya era concreta en su pecho, pero la forma en que la vida se entrelazaba con otras vidas le mostraba que sus actos no eran pequeñas gotas aisladas.
Había interconexión, dijo su intuición, una manera en la que las vidas de aquellos que no se ven se encuentran con las de los poderosos en momentos que nadie prevé. La dueña de la cafetería le ofreció otra taza de té. Paula la aceptó y se secó la cara con bordes de servilleta, sin llorar, pero con la sensación de que algo dentro suyo se había movido. No había motivo para dramatizar. Sin embargo, aquella jornada tenía más que ofrecer. La presencia de Alexandre en la escena introducía una tensión que no era solo económica. Era una tensión moral, de rendición de cuentas, de recuerdos que habían sido postergados por la prisa del éxito. Paula lo intuyó en la forma en que él había hablado y en el sobresalto de su mirada. Cuando el coche se fue, sin prisa ni melodrama, la ciudad volvió a su indiferencia. El murmullo del paso de gente se deslizó por la acera, y el mundo pareció normalizar aquello que, unos minutos antes, había sido una interrupción de lo cotidiano. Paula, sin embargo, ya no se movía en la misma normalidad. Sus manos sostuvieron la taza con más firmeza, como quien preserva un objeto que fue clave para tomar una decisión importante. Había una sensación de deuda en el aire, pero no una deuda hacia ella. Era, más bien, la constatación de que había vidas que aguardaban por ser atendidas y que ciertos recuerdos requieren de presencia más que de disculpas. Paula se permitió, por unos segundos, imaginar un futuro distinto. Quizá una rutina con horarios fijos, quizá la seguridad de pagar medicinas. Pero la lluvia le había dejado una enseñanza que no cabía en las metas materiales. La presencia pesa tanto como el pan, y a veces pesa más. Mientras se levantaba para marcharse, una enfermera de un hospital cercano, que había asistido a la escena desde la puerta, se acercó. «Mejor vayas», le dijo a Paula. «Ellos fueron al servicio de urgencias. Tu ayuda fue vital». La frase fue tan simple como una confirmación de que su acto había cambiado algo más que un instante. Paula asintió de nuevo, recogió su currículum aún húmedo en el bolsillo y, por un impulso que no supo explicar del todo, caminó hacia la dirección que el coche había tomado. No iba por la curiosidad del chisme, iba por ese hilo humano que a veces conduce a lugares donde las personas restablecen lo que dejaron atrás. La lluvia había abierto una grieta en la indiferencia, y era natural, pensó, seguir la dirección por si algo más se necesitaba. Además, había algo de su deber que no estaba ligado solo a su necesidad económica. Cuando alguien se cae en la calle, el mundo se transforma un poco, y ella, que había decidido detenerse, no quería abandonar esa transformación a medias. Caminó a paso más lento, sumando charcos con la intención de no mojarse más, y llegó a un hospital que olía a jabón y a ruedas de silla. En la recepción, la enfermera que le había hablado antes le indicó la sala donde la anciana estaba siendo evaluada. «No se preocupe», le dijo, «está estable, pero necesita revisión». Los pasillos eran una corriente de gorras y camisas probando urgencias. La luz blanca le daba a todo una frialdad técnica. Paula atravesó ese mundo con la sensación de que la ciudad había cambiado de traje. Ya no era la calle mojada, sino un lugar de manos que trabajaban. En la sala, la anciana estaba en una camilla, envuelta en una sábana que olía a hospital. Alexandre estaba a su lado, apoyando la cabeza sobre la almohada como si fuera un adolescente que necesitara consuelo. En la mesa junto a él, un teléfono con mensajes sin leer brillaba como una acusación mansa. Había en su rostro la huella de muchas noches en vela, de decisiones que habían separado familia al precio del éxito. Paula se sentó en una silla cercana, observando cómo la escena recreaba algo que no se contaba en los diarios, la pequeña tregua humana que se monta cuando el tiempo obliga a la verdad a salir. Dona Marinalba la miró y le sonrió con esa ternura de quien agradece sin querer deber nada. «Qué joven valiente», murmuró con voz más firme. Paula sonrió hacia ella y tragó la inquietud que a veces crece cuando las vidas se mezclan con más poder del que uno esperaba. Observó a Alexandre, su postura, sus manos, la manera en que evitaba decir lo que probablemente le rondaba por la cabeza. Paula imaginó las llamadas no atendidas, las fechas olvidadas, los silencios que se ensanchaban con los años. No era extraño. Muchas veces el éxito construye muros donde uno creyó poner ventanas. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido distante de una máquina y el rumor del aire acondicionado. Paula oyó cómo Alexandre explicaba en voz baja,
como un repaso de culpas. No haberse dado tiempo, las prioridades que devoraron los momentos pequeños, las excusas que defendían su ausencia. No culpó a nadie en particular. Más bien, las palabras fueron una limpieza de algo que llevaba dentro. Creí que con dinero se arreglaba todo, confesó, como quien admite una torpeza. Pero esas cosas no se compran. No supe estar, mamá. La anciana le tomó la mano con una suavidad que era casi perdón. No era un perdón heroico, era un aceptar pequeño que recogía años de compañía más que de reclamo. Tú hiciste lo que pudiste, dijo. Sus palabras no borraban dolores, pero abrían un sendero para algo distinto. Paula escuchó y se reconoció en la dinámica del remordimiento ajeno. No lo miró con compasión paternalista. Sabía que cada quien llevaba el peso a su modo. La escena le recordó que más allá de la pérdida de su entrevista, la realidad humana no se resolvía con contratos. Había faltas que exigían presencia. Y eso, decía su instinto, era más difícil que cualquier formulario. La tarde se fue haciendo más densa. Las enfermeras entraban y salían, hacían preguntas y anotaban datos. Los minutos se enhebraban en la sala como cuentas de un rosario práctico. Signos vitales, historias clínicas, recomendaciones. Alexandre recibió la información médica con atención, pero su mente comenzó a vagar hacia los recados que había dejado pendientes en la vida diaria. Llamadas sin respuesta, una promesa a una madre que se había vuelto una formalidad. Cada detalle era un espejo que reflejaba lo que se había dejado atrás. Paula, sentada, notó cómo su presencia en la habitación se transformaba en una presencia útil por sí sola. Secó con un pañuelo la frente de la anciana, acomodó la manta, habló de cosas pequeñas. El clima, la sopa que en el hospital era más azúcar que sabor, la flor de la ventana. Sus gestos eran de alguien acostumbrado a cuidar, no exigían reconocimiento. A su alrededor, la tensión en Alexandre se volvía visible en los pequeños gestos. Dejar el teléfono a un lado, desordenar sus papeles, mirar hacia el pasillo como si esperara que alguien le dijera cómo reparar años de distancia. La conversación entre madre e hijo se volvió, por momentos, un cruce de recuerdos cortos, anécdotas de la infancia, una fiesta donde el padre había reído de una manera particular, un partido de fútbol que había sido un mapa de su unión. Las frases eran paradas en un tren que no siempre se detiene, pero en la habitación del hospital las estaciones se sucedían con lentitud. Paula escuchó y no intervino hasta que la anciana la miró y le habló directamente, con una claridad que empujaba la habitación. «Gracias por quedarte conmigo», dijo. Fue un agradecimiento que llevaba una nota de sorpresa y alivio. «En la calle pasan muchos, hija, pero pocos se quedan», añadió. Había en su voz algo que reconocía los gestos que valen más que las palabras, y Paula supo que ese pequeño reconocimiento valía más que el empleo perdido en la mañana. La conversación siguió su curso, y poco a poco una especie de tregua ocurrió entre Alexandre y su madre. Palabras sueltas que ataban recuerdos sueltos. Paula fue testigo de las pausas, de las miradas que buscaban un punto de anclaje, de los silencios que a veces son más elocuentes que los relatos largos. Allí, en esa sala iluminada por fluorescentes, se estaba construyendo una base para lo que podría venir, la posibilidad de volver a estar, sin promesas espectaculares, sino con acciones pequeñas y regulares. El teléfono de Paula sonó nuevamente. Esta vez lo dejó sonar sin recogerlo. Había algo en el ritmo del cuarto que le pedía quedarse. La propuesta de la entrevista se iba desvaneciendo, no como una derrota personal, pero sí como la constatación de prioridades que no siempre se eligen con la cabeza fría. Había una ética práctica en su acción. La ayuda inmediata demandaba una respuesta inmediata. Mientras tanto, en el otro lado de la habitación, Alexandre se levantó y se acercó a la ventana. Miró la ciudad, la lluvia que por fin parecía ceder, y se preguntó en voz baja cómo reconstruir aquello que el tiempo había deshilachado. Los años de ausencia no se enmendarían con una sola noche en un hospital, lo sabía. Aún así, la presencia de Paula, una desconocida que había decidido detenerse, se le clavó como ejemplo de lo que había faltado. Fue en ese momento, justo cuando la escena parecía estabilizarse en una calma reflexiva, que una enfermera llamó desde el pasillo y dijo algo que parecía activar una alarma distinta. «La doctora quiere hablar con usted en el despacho». Alexandre tomó aire y siguió a la profesional. La puerta se cerró, dejando a Paula y a la anciana en la penumbra blanqueada de la habitación. El silencio que quedó no era vacío, estaba lleno de expectativas,
de lo que podría decirse y de lo que aún no se había pronunciado. Paula sintió cómo algo dentro suyo se tensaba y aflojaba a la vez. Había sido un día donde el tiempo la había puesto frente a una prueba moral, ayudar a una persona vulnerable y afrontar las consecuencias. La ciudad seguía su curso, pero en ese instante, en esa sala, había algo que parecía prometer cambios lentos pero reales. Paula tomó la mano de la anciana otra vez y la apretó con suavidad, como si sellara un pacto tácito. Estar presente, aunque no hubiera certeza de la recompensa. Bloque 1. Hook inicial y presentación de Paula. Duración estimada, 2-4 minutos. Si esta historia te llega, suscríbete para escuchar más relatos que invitan a la reflexión. Historias sencillas que hablan de decisiones cotidianas con peso humano. Bloque 2. Incidente y decisión. Duración estimada, 4-8 minutos. Bloque 3. Llegada de Alexandre y traslado al hospital. Duración estimada, 6-10 minutos. Bloque 4. Inicio de la conversación en el hospital. Primeras heridas y reconocimiento. Duración estimada para lo narrado hasta aquí, 4-6 minutos. La puerta se cerró tras Alexandre con un golpe que no fue violento, pero sí definitivo. Fue la manera en que las decisiones se guardan para ser revisadas a solas. En el silencio que quedó, la habitación se hizo más íntima, como si el hospital hubiese puesto una cortina entre el mundo y aquello que estaban haciendo allí, una posibilidad de reparación. Paula observó la respiración de dona Marinalba, los ojos que se cerraban unos segundos y se abrían de nuevo con la insistencia de quien se ajusta a estar viva. Sostuvo la mano de la anciana con la misma naturalidad con la que hasta hace unas horas había sujetado una fregona. No había heroísmo en ello, había oficio y compasión, esa mezcla sencilla que no pide testigos. Los minutos siguientes se estiraron en pequeños gestos. Una enfermera anotó unas indicaciones y se fue. Otra trajo una bandeja con una sopa tibia que parecía prometedora de historias. El olor del caldo llenó la habitación y le devolvió a Paula la sensación de hogar que tanto había extrañado. Había algo, pensó, en las sopas de hospital que une a las familias. Son frágiles puentes entre la técnica fría y el cuidado cálido. Cuando Alexandre regresó, su expresión ya no era solo la de un hijo apurado. Llevaba en los hombros la gravedad de quien ha visto una luz en una rendija demasiado tarde. Se sentó junto a la cama, no tan cerca como para invadir, sino lo suficiente como para sostener la mirada de su madre sin que ella tuviera que esforzarse. Abrió el bolso y con manos que no dejaban de temblar un poco, sacó un cuaderno. No era un cuaderno de trabajo, sino una libreta donde apuntaba recordatorios personales. Fechas, nombres, promesas. Le hizo un ademán a Paula, como quien pide permiso para hablar de algo que no sabe comenzar. Quiero que sepas, empezó, con la voz baja, que no vine a buscar excusas. Vine porque tuve miedo de perder la mamá, pero también porque me di cuenta de que muchas veces la presencia no se negocia con tiempo, se ejerce con voluntad. No supe cómo hacerlo antes. Dona Marinalba lo miró con la serenidad de quien, habiendo amado durante años, sabe que las palabras importan menos que el gesto que las sigue. Aún así, dejó escapar una frase que no necesitó dramatismo. Hijo, no vine a reprochar. Vine a decirte que todavía estamos a tiempo. El tiempo que hemos perdido no se devuelve, pero se pueden abrir nuevas páginas. Alexandre respiró hondo. Alrededor, el cuarto parecía escuchar. Paula sintió que una corriente de humildad pasaba por la habitación. No era la humildad de la culpa teatral, sino la de quien comprende y decide actuar. Él miró a Paula, y por un momento la contempló como a una persona que, en su sencillez, le mostraba un modelo distinto, quien actúa sin buscar una recompensa pública, solo porque entiende que hay momentos en los que detenerse es lo que hay que hacer. Gracias, dijo, con las palabras como un puente que quería tender. Después, casi sin planearlo, añadió, me gustaría invitarte a trabajar con nosotros. No como favor, no como caridad, como empleo formal, con contrato, registro y salario. Si aceptas, quisiera que vinieras a cuidarla, a acompañarla, a organizar lo que ahora me doy cuenta de que no supe organizar. La proposición cayó en la habitación con una combinación de certeza y sorpresa.
Paula la escuchó sin dejarse arrastrar por la idea de un cheque milagroso. Sabía muy bien que la vida no se arregla así. Lo que la conmovió fue otra cosa, la transparencia. Alexandre tenía en la voz la determinación de quien intenta reparar con acciones concretas. No era un gesto público ni un titular. Era una corrección privada, real y, sobre todo, sustentada. Ella se contuvo un instante. Había aprendido a no aceptar regalos que les quitaban a las personas la dignidad. El orgullo no era una pose para ella, era una manera de proteger su autonomía. Aceptar trabajo de la familia de la mujer a quien había ayudado podía sentirse, en malas manos, como una limosna decorada. Por eso respondió con cautela, midiendo cada palabra que podía sonar a sumisión o a orgullo herido. «No sé si debo», dijo con franqueza. «Tengo obligaciones que cumplir, un hermano que me necesita, y no quiero ser un adorno en la vida de nadie». Alexandre asintió, como si esperara esa pregunta. No había resentimiento en su gesto, había una voluntad de ser práctica. «Entiendo», contestó. «No busco un adorno. Ofrezco un empleo formal, horarios respetados, días libres, trabajo que implica acompañamiento, organización de citas médicas, cuidado en el hogar y limpieza cuando sea necesario. Pero también respeto a tu tiempo. Si aceptas, habrá contrato y garantías». Y un salario que te permita seguir sosteniendo a tu familia sin que tengas que pedir prestado o vivir con la incertidumbre. Las palabras fueron claras. Paula notó que él no usó grandilocuencias. No hubo promesas exaltadas ni gestos de benefactor paternalista. Lo que ofrecía tenía forma, registro, sueldo, tareas definidas. Era una reparación material, sí, pero sobre todo era el reconocimiento de que su acto valía, y que la responsabilidad de lo que pasó en la vida de su madre no era de ella, sino de quien podía cambiar ahora. La diferencia, dijo su intuición, estaba en que se trataba de una oferta que la colocaba en pie de igualdad con cualquier otra trabajadora. Aún así, necesitaba algo más, seguridad en su voz, en que esto no fuera efímero. El pasado le había enseñado que la buena intención se desgasta si no se convierte en rutina. Miró a Alexandre a los ojos y preguntó, con la firmeza de quien ha aprendido a negociar desde la necesidad. ¿Esto sería por cuánto tiempo? ¿Hay contrato? ¿Quién me garantiza que no será solo un gesto pasajero? Alexandre dejó caer la mirada, y por un segundo agregó la confesión que lo tenía encogido. No puedo prometer que no habrá problemas, pero sí puedo prometer que quiero arreglarlo. Haré que esté por escrito. Contrato, registro, salario. Si quieres, te doy una semana para pensarlo, para hablar con tu familia, para que no sea una decisión tomada por impulso. La oferta de una semana no sonó a dilación, sino a respeto. Paula asintió con un mínimo movimiento, agradecida por la prudencia. Había en la forma del empresario algo que también estaba cambiando. Ya no priorizaba la velocidad sobre la vida. Había un brillo de honestidad en sus gestos, quizá nacido del susto de ver a su madre en el suelo, quizá de algo más profundo que empezaba a transformarlo. «Está bien», respondió. «Hablaré con mi hermano, con mi mamá si es que puedo. Necesito estar segura que esto no es una manera de calmar una culpa pasajera». Alexandre soltó un aire que parecía aliviar un peso. «Lo entiendo, y lo acepto. No quiero hacer promesas que no pueda cumplir». No hubo aplausos ni celebraciones, solo la promesa de algo que debía ocurrir lentamente. La conversación fluyó hacia detalles prácticos, días de entrada, salario aproximado comentado sin cifras específicas, la necesidad de que Paula mantuviera su autonomía y su horario, y la disposición de Alexandre a ajustar su ritmo para que la relación laboral fuera clara y respetuosa. Hubo acuerdos sobre licencia por enfermedad, sobre respetar días de estudio si ella los tuviera, sobre la posibilidad de que Paula propusiera cambios en las rutinas del hogar. Fue, en suma, una negociación donde Paula no fue objeto, sino parte activa. Cuando la charla acabó, Alexandre salió de la habitación un momento para hacer una llamada urgente. La voz del poder necesitaba traducirse en gestos administrativos. Paula permaneció junto a la cama de dona Marinalba y percibió la suavidad con la que la anciana se recostaba, como si la tensión se hubiera sedimentado en algo menos corrosivo. «La memoria», dijo la mujer con voz casi de confidencia, «es caprichosa y también generosa. Había olvidado muchas cosas, pero no la gratitud». Pasaron los días siguientes con la lentitud que los hospitales imponen. Alexandre cumplió con lo prometido, contactó a Recursos Humanos, habló con un asesor y dejó todo en marcha para formalizar el empleo. No hubo fanfarrias, solo papeles que empezaron a circular y encuentros breves para ajustar detalles. Paula, por su parte,
Utilizó ese tiempo para pensar con su familia, medir las implicaciones, conversar con su hermano y, sobre todo, reponer fuerzas. No se trataba solo de un trabajo. Era la posibilidad de entrar a una casa con reglas propias, de acompañar a una mujer mayor con respeto, de no ser vista como una empleada temporal sin derechos. Cuando finalmente firmaron los papeles, lo hicieron con la naturalidad de los acuerdos serios. Firma, copia, explicación de obligaciones. Paula guardó el contrato en su bolso con la misma delicadeza con la que cuida los objetos que marcaron su vida. No lo hizo por el simbolismo, sino por la seguridad real que le daba saber que, al menos por ahora, habría un ingreso estable, un derecho consagrado, y la certeza de que su trabajo sería valorado como tal. Las semanas que siguieron fueron un aprendizaje en pequeño. No hubo escena de cine donde todo cambia de un día al otro. La transformación fue práctica y gradual. Paula llegó por las mañanas, temprano, y se instaló en la cocina de la casa de Alexandre con una naturalidad que despertó sonrisas en el servicio. Organizaba pastillas en pequeñas cajas numeradas, preparaba sopas simples que a dona Marinalva le devolvían recuerdos de platos de infancia. Hacía las compras con una lista que ordenaba menús y necesidades. También limpiaba, pero no como quien elimina rastros. Lo hacía con respeto por los objetos, por la historia que el hogar contenía. No era una limpieza de apariencia, sino de cuidado. Alexandre, por su parte, empezó a aparecer en horarios distintos. No siempre le tocó la perfección. Hubo días en los que llegó tarde, otros en los que trajo trabajo a la mesa de la cocina y comió con la prisa pegada. Pero la norma fue distinta. Dejó el teléfono en silencio durante las comidas, preguntó por las citas médicas y comenzó a consultar con Paula sobre rutinas, no desde la jerarquía, sino desde la curiosidad de quien reconoce que no sabe cómo cuidar y quiere aprender. Los cambios fueron pequeños, una llamada contestada a tiempo, un recuerdo que obraba en su agenda, una tarde de paseo al parque con su madre. Una anécdota pequeña resume la progresión. Una tarde de domingo, Alexandre se apareció en la casa con unas flores recogidas en un mercado pequeño. Eran flores discretas, no ostentosas. Dona Marinalva las aceptó con una alegría que no se puede fingir. Paula preparó el té y mientras lo hacía, notó que Alexander había apagado el teléfono y se sentó a escuchar una historia de la infancia que su madre contaba sin prisa. No fue la anécdota de la reconciliación total, sino el gesto que evidencia que las prioridades se reformulan. Él había decidido, conscientemente, estar. La convivencia no estuvo exenta de roces. Paula tuvo que marcar límites, y lo hizo con firmeza respetuosa, sobre horarios, sobre tareas que no le competían, sobre la manera en que quería que se la tratara como profesional. Alexander respetó esos límites. Hubo conversaciones incómodas, alguna que otra que desbordó en lágrimas contenidas, pero siempre con la intención de construir una relación laboral sana y humana. Era notable cómo el lenguaje cambió, de «gracias por venir» a «¿qué opinas, Paula?». La transición no se dio por simple cortesía, nació de la empatía que crece cuando se comparte la cotidianidad. En una mañana clara, la casa respiró otro aire. Dona Marinalva, con la energía que devolvió la seguridad de estar acompañada, pidió buscar una caja vieja en la habitación donde guardaba fotografías. Abrió un álbum deshilachado y eligió una foto con cuidado. En ella, un hombre y una mujer jóvenes sostienen a un niño que ríe con libertad. La foto tenía el color sepia de los recuerdos que no necesitan filtros. La anciana guardó la imagen en un sobre y se acercó a Paula con un movimiento que denotaba deliberación. «Quiero que la tengas», dijo, con esa voz que se vuelve solemne cuando lo pequeño se convierte en símbolo. No es por gratitud por el trabajo, sino porque fuiste quien escuchó cuando nadie más lo hizo. Esta foto me recuerda que siempre hubo manos dispuestas, incluso cuando la vida se nubló. Paula la tomó con sorpresa y con el peso de la responsabilidad. No se trataba solo de recibir un objeto, era un acto de confianza. En el borde del sobre, una nota con la letra temblada de Marinalva decía: «Para quien se queda cuando otros pasan». No era un título, ni un reconocimiento público, era un sello íntimo de reconocimiento. Paula sintió como algo se aflojaba en su pecho. No era victoria ni humillación, sino pertenencia a una historia compartida. La foto encontró un lugar en la pequeña pared de la cocina donde Paula comía cuando trabajaba. No la colgó en un marco imponente.
La dejó a la altura de mirar y recordar que su gesto había abierto una grieta de humanidad. Alexander, al verla, dijo pocas palabras, pero su silencio estuvo cargado de gratitud. Con el tiempo, la vida continuó con su ritmo de disponibilidad. Alexander aprendió a preguntar por la mañana cómo había dormido su madre. Paula organizó carpetas médicas, coordinó turnos de cuidado y, sobre todo, ofreció compañía. No era asistencia de caridad, sino trabajo con dignidad. Y el reconocimiento se veía en actitudes: recibos en orden, sueldo puntual, permisos cuando los necesitaba. El pequeño mecanismo de la vida doméstica ajustó engranajes que el protagonismo económico había movido torpemente en el pasado. En más de una ocasión, Paula pensó en la entrevista perdida. Había sido una puerta que se cerró, pero a cambio se abrió otra: la posibilidad de un empleo digno que nacía del encuentro humano. No era la misma cosa, y no lo pretendía ser. Allí donde la entrevista buscaba darle seguridad financiera, la nueva oportunidad le daba algo más complejo: un puesto que combinaba sustento y sentido. No era el ascenso soñado, quizá, pero sí la certeza de que su trabajo sería valorado, y que ella, en su decisión de detenerse ante una persona en la lluvia, había cambiado algo que no cabía en ofertas comerciales. La reconciliación entre madre e hijo siguió su ruta imperfecta. Hubo días de conversación fácil y otros de silencio tenso. Hubo perdones que se dijeron sin espectáculo, hechos más que frases. Alexandre asumió tareas domésticas que antes eran ajenas a su agenda: pagar cuentas en el banco, acompañar a su madre a exámenes, comprar lo que hacía falta para la casa. No fue siempre sencillo. Su curva de aprendizaje incluyó errores humildes y pequeños orgullos que debía corregir. Pero el movimiento general fue hacia una presencia más frecuente, menos declarativa y más cotidiana. Una tarde, mientras Paula preparaba el almuerzo, sintió que alguien la observaba desde la puerta. Era la vecina de al lado, una mujer de sonrisa fácil que había notado los cambios en la casa. Sin titubeos se acercó y le dijo a Paula con el tono de quien confirma una intuición: «Se ve diferente aquí. No sé cómo explicarlo, pero hay menos prisa. Se siente la calma». Paula sonrió y no metió palabras grandilocuentes. Respondió con la honestidad que la caracterizaba: «Hacemos lo que podemos. A veces agradecer es quedarse». La vecina asintió, como quien confirma que lo esencial es esto: quedarse. No fue elogiada ni presentada. Simplemente su gesto fue reconocido en el barrio como parte de la vida. Y en esa normalidad fue donde quedó sellado el valor real del cuidado: en la rutina, no en el acto heroico aislado. Con el paso de los meses, Alexandre fue desplazando el teléfono de la mesa en las comidas y lo dejó en otra habitación por decisión propia. Pedía las recetas a tiempo, sonreía en las consultas y sobre todo empezó a cultivar la costumbre de llamar a su madre por cualquier pretexto: una receta para un plato, una canción que le recordó a su infancia, una pregunta sobre un vecindario. No era una performatividad, era una disciplina nueva, y eso cambió el pulso del hogar. La relación laboral entre Paula y la familia se robusteció en la práctica. Hubo evaluaciones como en cualquier trabajo serio, reuniones breves para ajustar horarios, pagar por horas extra cuando la situación lo requería, reconocer feriados. Esa formalidad mantuvo el respeto. Paula dejó de caminar con el peso de la incertidumbre y empezó a planear con más calma los gastos, las medicinas, la posibilidad de un pequeño ahorro para emergencias. No era una promesa de riqueza, era dignidad en forma de previsibilidad. En una tarde tranquila, dona Marinalva, ya mejor, llamó a Paula al sofá y le tomó la mano como en aquella primera esquina empapada. «Hija», dijo, «has sido más que una ayuda, has sido compañía y orden cuando la vida lo pedía. Quiero que sepas que lo que hiciste ese día no solo me salvó de un tropiezo físico, me devolviste la certeza de que aún hay manos que se ofrecen sin mirar el estatus. Eso no se olvida». Paula se quedó callada por un segundo. No pensó en aplausos ni premios, pensó en el valor de lo cotidiano. La gratitud de la anciana era humilde, llena de memoria, y eso le pareció suficiente. En la última escena que selló este recorrido, la familia se sentó a una mesa sencilla para celebrar un cumpleaños sin ostentación. Alexandre había llegado temprano, había apagado el teléfono y traía consigo una torta casera hecha por su madre. Paula se sentó entre ellos, ya no como un intruso, sino como parte de la casa.
Había risas pequeñas, comentarios sobre la sopa, anécdotas de la infancia que Marinalva contaba con gusto. Nadie posó para la foto que alguien de repente propuso. Fue una instantánea espontánea, sin directrices, que capturó la calidez de un presente trabajado. Esa foto resonó con el sobre que Marinalva le había entregado a Paula semanas atrás. No eran símbolos vacíos, eran marcas de una red tejida con gestos continuos. Paula la miró, la guardó y la descolgó de su bolsa cuando necesitaba recordar que su decisión de detenerse había sido el inicio de un camino que valía la pena andar. La vida, como suele pasar, siguió con desafíos. Hubo problemas técnicos con papeles, días frenéticos en que Paula tuvo que ayudar en 2 casas a la vez, momentos en que la salud de la anciana exigía más esfuerzo. Pero en ese tejido común había un elemento que la historia no había tenido al principio: la presencia. No la presencia como consigna moral, sino como decisión diaria. Llamar, visitar, preguntar, escuchar. Era una disciplina que costaba, pero que transformaba. En el cierre de esta historia, cuando la cámara imaginaria se retira y deja la luz cálida del hogar al borde de la calle, hay una enseñanza sencilla que se aloja en la piel. La dignidad no se compra con billetes, ni se regala con titulares. Se construye con horas constantes de atención y respeto. Paula no fue salvada por una fortuna, fue reconocida por su integridad y contratada como profesional. Alexandre no fue convertido por un milagro instantáneo. Inició un proceso de reparación que se sostuvo en actos prácticos. Dona Marinalva no fue usada como catalizadora de una moraleja. Recobró presencia, y con ella, parte de su vida que merecía compañía. Piensa por un momento en la pregunta con la que empezó todo. ¿Qué harías si salvar una vida te costara justo lo que más necesitabas? La respuesta de Paula no fue una heroicidad épica. Fue el tipo de decisión que cualquiera podría tomar si se entrena el corazón en la práctica de la atención. No todos los sacrificios conducen a recompensas materiales. Sin embargo, algunos actos abren puertas que la prisa del mundo suele cerrar. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordarlo. Nadie está exento de equivocarse, pero todos tenemos la capacidad de volver a conectar, de ofrecer presencia y de reparar con hechos concretos. ¿A quién llamarías hoy para decirle que lo extrañas? ¿A quién podrías ofrecer una visita que no espere un reclamo? Duración estimada del bloque 4, conversación y confrontación en el hospital, 8-12 minutos. Duración estimada del bloque 5, oferta de empleo y aceptación, 4-8 minutos. Duración estimada del bloque 6, integración, epílogo y cierre reflexivo, 6-12 minutos. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete si te gustaría ver más relatos que celebran la dignidad y la presencia humana.